discurso hizo parte. Y el general Perón volvió desde cada uno de los tres ejecutivos peronistas a ponerse al frente de la universidad. Y con el tío reventaron las urnas. Y Perón fue otra vez presidente de su pueblo. Se cumplió un sueño. Aquel sueño de viejos peronistas. Bueno, estamos escuchando la cantata montonera de Huerque Mapu, que sabiamente Raúl Isman nos introdujo en ella. Yo me había olvidado de esta gloria musical y que me trae muchos recuerdos vivenciales. Entonces esto nos introduce ahora luego de la resistencia peronista. Esto no quiere decir que obviemos la masacre de Trelew, que fue la preparación, digamos, del genocidio posterior de la década del 70 y los 76, pero para seguir, digamos, un orden, no nos olvidemos que durante la masacre de Trelew se han fusilado 16 compañeros que pertenecían a las organizaciones armadas que en ese momento eran las que protagonizaban la lucha armada, como eran el ERP y Montoneros, si bien había otras. Pero reivindicamos a esos compañeros y estamos con el regreso de Perón. Me gustaría esta vez empezar por Raúl y después... Brevemente, si me disculpas, quiero recordar a todos que estamos en Radiográfica, en el programa Tejiendo Redes. Nos pueden escuchar por www.radiográfica.org.ar. Si nos quieren llamar por teléfono al 41162848 o dejar un mensaje al 156692666. Muchas gracias. Y bueno, Raúl, entonces, regresó Perón. Yo voy a sacarme las ideas que tenía en aquella época, que eran muy duras con la llegada de Perón, porque yo decía en aquella época que Perón venía a salvarle las papas al sistema capitalista, porque claramente había una situación cercana a la revolución. O sea, una percepción afiebrada que tenía que ver con el hecho de que yo tenía 18 años. Ahora, la muerte de Perón, la vuelta de Perón, que va a suceder después de su muerte, tiene que ver con las contradicciones que tenía el movimiento peronista, una amplitud muy exacerbada, demasiado amplia, que llevaba a que coexistieran un ala de izquierda con un ala de extrema derecha dentro de su seno, y que Perón durante mucho tiempo podía sintetizar en su persona. Cuando Perón vuelve, ya no va a ser tan fácil que Perón sintetice su figura, la única síntesis del movimiento. Entonces se van a encontrar con un problema. Los sectores de izquierda, peronistas y no peronistas, veían como única perspectiva la revolución. La única perspectiva aceptable era la revolución. Entonces la democracia era poca cosa. En cambio, Perón, que había alentado la guerrilla peronista cuando estaba en el exilio y enfrentando a la dictadura militar, llegado al gobierno era un hombre de orden, no toleraba desbordes. Y además hay una cuestión del contexto internacional que no puede soslayarse. La Argentina estaba rodeada por dictaduras de derecha impulsadas por los Estados Unidos, Uruguay, Brasil, que estaba desde 1964 en la dictadura, Paraguay, que estaba desde 1954, Banzer, que estaba en 1971, y el 11 de septiembre de 1973 el golpe de Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende en Chile, un golpe de infausta memoria para todos los pueblos latinoamericanos y particularmente para el pueblo chileno. Entonces, en ese contexto, Perón lo único que podía alentar es la unidad nacional y aplicar su proyecto, que era peronismo del 46-55, desarrollo industrial más integración social, lo que en el lenguaje peronista se llama justicia social, patria justa, libre y soberana, el viejo proyecto de Perón, agregándole el respeto por la democracia política, que Perón no es que fuese un autoritario ni un fascista, pero como Perón no necesitaba acuerdos con la oposición, hacía lo que le parecía durante sus dos primeros gobiernos. Entonces se da cuenta, pero que para que constituir una democracia duradera era necesario que consensúe con la Unión Cívica Radical, aun cuando no necesitase parlamentariamente de los votos de la Unión Cívica Radical. Entonces Perón se inclina fuertemente por ese proyecto, y la izquierda peronista no comprende la naturaleza
de lo que quiere defender Perón, que era realmente algo muy progresista para la Argentina, más allá de todas las críticas que yo le puedo hacer a la orientación derechista que tenía Perón, que será tema para una última intervención en mi bloque. A ver, Ariel. Bueno, aparece el disenso, sobre todo en algunas partecitas de lo que dijo Raúl recién. El contexto me parece que está muy bien, así que bueno, me voy a detener en algunos las pastillitas. tópicos, en las pastillitas. Por lo pronto, el regreso de Perón, el Perón se alentaba la resistencia armada y que se comparaba con esos jóvenes y se ponía en ese lugar y decía yo también estaría haciendo este tipo de actos, precisamente era en pos de un proyecto revolucionario. O sea, la revolución para los peronistas es la revolución peronista, no hay otra idea de revolución. En ese sentido, sacarse encima la dictadura para la posibilidad de recuperar el tránsito a la patria justa, libre y soberana, era un hecho revolucionario en sí. Sí, efectivamente, este tipo de expresiones de la política desde las organizaciones políticas y desde las organizaciones populares arrancó el llamado a la democracia en los albores de la década del 70, en ese momento debió haber asumido que había alcanzado su objetivo. O sea, hacer la revolución está bien, y hacer la revolución y no detenerla cuando se llega al objetivo es haber perdido el sentido de esa lucha. Es lo que dice Perón cuando Perón regresa al país, primero obligado por las circunstancias, porque estaba claro que Perón evitó toda la posibilidad de regreso antes de la fecha en la que efectivamente lo hizo. Toda posibilidad, como para que la apertura democrática tuviese un gobierno peronista que a él lo encontrara en la comodidad de su vida en España o llegando como una especie de patriarca, como quien puede hacer sus aportes de la experiencia a la política argentina. En lugar de eso, cuando se produce el triunfo de Héctor Cámpora, lo que también ocurre es que la violencia política en la Argentina deja de ser una violencia política de resistencia para ser una violencia política que dirimía en violencia sus propias internas. Esto ocurría en todos los partidos políticos, pero era especialmente fuerte en el movimiento peronista porque el peronismo, contra de lo que analizaba recién Raúl respecto de lo que significa ser tan amplio, ¿no? Y él calificaba de sectores de izquierda y también de ultraderecha. El peronismo es la expresión cabal de lo que es la sociedad argentina. Por eso caben todas estas expresiones y tiene exactamente las mismas contradicciones que tiene la sociedad argentina. En el movimiento peronista se daban la unión de los más generosos y honestos militantes dispuestos a dar su propia vida, hasta los más perversos, que reconociendo al peronismo como una posibilidad de acceso al poder, querían hacerse de eso. No es extraño que desde el día mismo del regreso de Perón se intente terminar con la vida de Perón, y no es extraño que Perón, después de dos señales clarísimas que le dio el Departamento de Estado estadounidense, que fueron el asesinato de su amigo personal, Salvador Allende, y el asesinato de Rucci, decidiera hacer un gobierno con enormes concesiones, que sí se dieron, porque el contexto que daba Raúl era el contexto en el cual estaba viviendo, rodeado de dictaduras fascistas. La bandera más importante en ese momento era ganar tiempo, sostener el desarrollo de una democracia, la única posibilidad de salvar vidas. De hecho, hubo un diálogo histórico que refirió, porque ahora está muerto, uno de los confesores de Evita, el padre Benítez, en el que Perón y Benítez hablan sobre la necesidad de desarrollar la democracia, porque la violencia política, esta vez, si sobrevenía con un golpe de Estado al peronismo, iba a cobrar ya no 3.000, sino 30.000 muertos. Y esa cifra casi quedó marcada a fuego. A fuego por la realidad. Nos tenemos que ir a una tanda y luego seguimos. Se va.